Bienvenidos a Alineando Vidas, Salud, Ciencia y más, patrocinado por Dolorfin Quiroprácticos. Unimos la ciencia y el bienestar para explorar juntos el arte de vivir saludablemente. Impulsados por el cuidado de expertos, cada episodio promete educación, inspiración y cuidado de la salud. Prepárate para alinear tu vida con nosotros. Comienza ahora en Alineando Vidas. Descubre más, vive mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en un episodio más de Alineando Vida, Ciencia, Salud y más. Estamos muy contentos de estar una vez más en este espacio en donde invitamos a personalidades, doctores, diferentes áreas en temas de salud, de bienestar, y hoy estamos muy contentos porque tenemos a el doctor Arturo Guillén, director médico de Dolorfin, nada más y nada menos. Gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema por demás importante que es, obviamente, la salud, pero desde una nueva perspectiva que llama mucho mi atención y hay mucho para lo cual profundizar, que es la adaptación. Platícanos de esto, doctor. Sí, correcto. La adaptación o la adaptabilidad, de hecho, es uno de los puntos de vista que tal vez contrastan un poco con respecto a lo que hace la quiropráctica con lo que hacen otras disciplinas como la medicina. Al final, el término adaptación tiene que ver con que el organismo sea capaz de defenderse o sea capaz de convivir con su medio ambiente de manera correcta. Y si nos enfocamos en ese punto, es como podemos expresar la salud. El hijo del creador de la quiropráctica decía mucho que la medicina se encarga en conocer y estudiar la enfermedad, pero que la quiropráctica se encarga en estudiar y conocer la salud, que es como visiones muy diferentes, pero el enfoque es muy diferente. Al final el objetivo siempre es ese, que el paciente pueda estar bien, pero si trabajas desde el aspecto de ver cómo es la salud, la enfermedad, a mi parecer, pierde un poco de fuerza y pierde un poco de sentido porque no le das el peso a la enfermedad, sino le das el peso a que el cuerpo esté listo para enfrentar la enfermedad. O sea, en este término, como lo llamas, de adaptación, la salud está en la adaptación. La salud está en la adaptación. De hecho, la vida en sí está en la adaptación. Al final, si vemos la historia de todo proceso viviente, su objetivo es adaptarse y reproducirse. Ese es, digamos, el objetivo principal de la vida. Mientras la vida pueda transmitir genes, pueda adaptarse, aunque no sea en un solo individuo, sino lo que se adapta son los genes, no el ser viviente en sí, sino adapta. Por ejemplo, en una familia de leones, no sé si han visto documentales, es a veces bastante cruel el proceso en cómo ciertos leones toman ciertos territorios, tienen que matar a los cachorros y lo que buscan ellos es transmitir los genes, porque así ellos se adaptan y siguen adelante. Siempre es eso. Al final eso es la vida, es el concepto de la vida en sí. Es que sí se entiende, porque podemos decir que adaptabilidad tiene que ver con sobrevivencia, supervivencia, ¿no? Correcto. El que no se adapta muere. El que no se adapta muere, es una realidad. Hablamos de los temas de COVID hace un momento, antes fuera de cámaras, que veíamos, no sé si recuerden que cuando empezó el COVID hubo mucha información que hablaba de que era la enfermedad de los jóvenes. No sé si recuerdan, fue la primera o los primeros informes que decían, el COVID es una enfermedad que le da a la gente joven. El COVID es una enfermedad que le da a la gente joven. Se hablaba mucho de ese término y después resultó que no. Obviamente ahorita que ya pasamos todo el proceso, vimos que la gente que más fallecía, pues normalmente era la gente mayor o la gente que tenía ya alguna alteración previa. Pero se empezó mucho con esa información porque los jóvenes eran quien más vivía la enfermedad, que quiere decir a quien más sentía síntomas. Y para la gente originalmente eso era algo malo, pero era todo lo contrario. El organismo se estaba defendiendo y se estaba adaptando. Yo les explico a mis pacientes, si tuvieron algún adulto mayor en casa en este proceso de COVID, normalmente el joven se sentía muy mal y el adulto mayor no se sentía mal. Y de pronto revisaba su saturación y ya la tenía en 70, bajísima, lo llevas al hospital y lo tenían que estar entubando ya. Y no se sentía tan mal. Y el joven apenas le bajaba un poquito, estaba en 90 y sentía que se moría. Era eso, el cuerpo se adaptaba y se defendía al proceso de la enfermedad.
Es como cuando viene algo en contra, en vez de resistirlo, lo adoptas, ¿no? Exactamente. O lo rechazas o aprendes a utilizar eso para mejorarlo al final. ¿Y cómo es que la quiropráctica ayuda a este proceso? Muy buena pregunta. En Dolorfin tenemos diferentes etapas de tratamiento. Yo diría, 95% de nuestros pacientes llega por dolor, porque el dolor es una expresión del cuerpo de que algo está mal, pero normalmente el dolor se suele aliviar más rápido. Y después tenemos la etapa que es la etapa correctiva, que va muy enfocado en enderezar la columna. Yo diría que el término más esencial, que no es que se pase al público tanto, porque es difícil poderle expresar esto al público, pero sería la etapa adaptativa, que es en ese proceso correctivo logramos que el cuerpo realmente pueda adaptarse a su medio ambiente. Cuando los pacientes reciben una etapa pequeña de síntomas, se sienten bien del dolor, pero para que puedan tener cambios como mejor funcionamiento cardíaco, mejor digestión, cambios realmente orgánicos, normalmente requieren algunos meses de tratamiento, que es cuando el organismo se va adaptando y corrigiendo las subluxaciones. Qué interesante concepto, sí, ¿no? Esto de la adaptación. O sea, la quiropráctica te ayuda. O sea, cuando corriges la subluxación, te ayuda a adaptar. Adaptar, porque al final todo nuestro organismo es controlado por el sistema nervioso y el sistema nervioso trata de expresarse de manera correcta para adaptar todo. Si hay una interferencia del sistema nervioso, la inteligencia del organismo no se puede expresar de la mejor manera. Yo les explico, piensen en la inteligencia del organismo, que nosotros la llamamos como inteligencia innata, que se trata de expresar, simplemente se trata de expresar. Y cuando hay una subluxación detienes esa expresión. Entonces el cuerpo no puede lograr la sanación completa si se está interviniendo. Y el ajuste, interfiriendo exactamente, y el ajuste es como lo que la libera y permite que se exprese de manera correcta. Hay cosas que la quiropráctica puede tratar y hay cosas que no. Como por ejemplo, si un paciente tiene una prótesis en la rodilla o un desgaste muy severo en la rodilla que ya requiere cirugía, eso es lo que quiroprácticamente llamamos como interferencia de materia. Por más que ajustes, pues simplemente la articulación ya no existe, ya está pegado el hueso con hueso, no hay forma de que lo puedas corregir, es interferencia de materia, pero no significa que el organismo no tenga una inteligencia, solo que esa parte de la materia se está interfiriendo. No puede trabajar con lo que no está, exactamente. Es como un alcohólico, llega un alcohólico con cirrosis, muchos pacientes mejoran su intestino, etcétera, pero si el órgano está dañado, pues es una interferencia de materia. La inteligencia innata hace su trabajo, pero está lastimado el órgano. ¿Me explico? Claro, habría que trabajar ya ahí el órgano. Exactamente, habría que trabajar el órgano. La maravilla de todo esto, y lo mencionábamos en episodios anteriores, es que el cuerpo tiene la capacidad de auto-sanarse, auto-regularse, auto-regenerarse. Todo el tiempo estamos en regeneración celular. Y muchas veces cuando no tenemos esta perspectiva y no lo vemos de esta forma, inclusive llegamos a interferir en estos procesos de regeneración. Yo amo la quiropráctica, ¿no? Llevo años en este terreno y es eso, lo que la quiropráctica ayuda es a devolverle al cuerpo, a quitar la interferencia nerviosa, pues, como siempre se dice, ¿no? Quitar la interferencia de dos vértebras ahí hechas nudos, lastimando el cable del sistema nervioso, quitar la interferencia para que vuelva. La verdad, yo lo digo en palabras así como cuando se usan metáforas, es como todo es un cableado de luz, ¿no? Tenemos esta energía que va a través de todo el sistema nervioso, los cables. Y si hay interferencia por vértebras, músculos, no llega la luz al órgano, es decir, al corazón, riñones, pulmones. Cuando quitamos esa interferencia, entonces llega esa luz. Pero nunca lo había visto desde el punto de vista que hoy mencionas, que es. Y al hacer eso, generamos una mayor adaptabilidad. Adaptabilidad, exacto. Y es justo ahí es donde se empieza a contrastar, porque como nos han educado es que la enfermedad es como un ente, como que está ahí. Si yo, por ejemplo, preguntara al público, levante la mano quién es hipertenso o quién es diabético, seguro muchos la levantarían. Yo hago esto mucho en las clases de salud, en Dolorfin hacemos clases de salud, y eso es estar etiquetados. Yo soy hipertenso. Y hay estudios que ya comprueban que el 90% de la enfermedad puede salir con ejercicio, buena alimentación y ajustes. Entonces, a veces la hipertensión, ajuste quiropráctico, es como, es
la enfermedad que está no, más bien tu cuerpo no logra adaptar por algo. Si corriges esos procesos, puedes mejorarlo bastante, de hecho en la gran mayoría de los casos. Entonces, la enfermedad no es algo que esté ahí o que te tenga que... La depresión, muchas veces, yo soy depresivo y tú... por depresivo exactamente, como entiendo que hay temas donde sí puede haber cierta depresión real, pero muchas de las veces no, tiene que ver con otros problemas como alimentación, como que estás nutriéndote mentalmente, cómo está tu sistema nervioso, y si corriges, el cuerpo mejora, siempre. Entonces eso te da una posibilidad muy amplia, no se trata de vender salud falsa o de decir la quiropráctica lo puede todo. Pero eso es la clave del por qué hay tantos milagros dentro de la quiropráctica. Porque yo siempre he creído, me imagino el doctor Moisés lo ha dicho alguna vez, yo creo que la quiropráctica es como una profesión que Dios mismo trajo al mundo, por así decirlo, porque no haces nada. O sea, como quiropráctico, los doctores hacen maravillas, o sea, los doctores abren el pecho, reaniman el corazón, hacen realmente una maravilla de cirugía. El quiropráctico solo hace esto. Sin embargo, en las profesiones donde más milagros ves, entonces creo que es una forma en cómo tal vez Dios te dice, mira, quien tiene el poder soy yo, no tú. Tú, quiropráctico, solo haz lo que tienes que hacer y yo me encargo de todo. Entonces hay gente que se ha sanado ahorita con lo del libro que estamos escribiendo de lupus, se ha salvado de un montón de enfermedades que la medicina diría no hay forma, y cuando uno como quiropráctico lo piensa dices, es que yo no hice nada, yo solamente moví la vértebra y literalmente la inteligencia que Dios puso en el cuerpo hace el trabajo que tiene que hacer. Así es como lo veo yo. Sí, está increíble lo que dices, por eso yo también amo la quiropráctica, porque es como una forma, una aproximación mucho más respetuosa de las capacidades que tiene naturalmente innatas el cuerpo para regenerar, autosanar. Simplemente lo que quitamos, como decíamos, es la interferencia. La interferencia. ¿No? Que es algo muy sencillo, pero al mismo tiempo es algo que le ayuda, apoyamos al cuerpo a que encuentre su salida. Fíjate que yo estaba viendo que hay muchas mujeres, llevo ya varias semanas con esto, es algo como que pandémico, el tema de la tiroides. ¿No? Y es como muchas mujeres hoy están padeciendo temas de hipertiroidismo. Es impresionante. Sí, muchísimo. Mucho problema hormonal está habiendo ahorita. ¿Por qué? ¿No? O sea, porque ¿no? Cuando vamos a los porqués, podríamos encontrar la solución. Sí. No necesariamente entonces ser dependientes de levotiroxina, sino qué es lo que está pasando en ese falta de adaptabilidad o qué agentes están viniendo a atacar la tiroides de las mujeres, que podríamos encontrar una solución menos drástica, como ser dependiente de una pastilla diaria. Claro, temas como eso, temas como el Alzheimer, todo eso que tiene mucho que ver con alimentación, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo, el cuerpo trata de hacer lo que puede con lo que le das. No es lo mismo que el cuerpo produzca energía, produzca células cuando le estás dando, no sé, un buen corte de salmón o algo, aquí si le estás dando sopa instantánea, ¿no? Por no decir marcas. Entonces el cuerpo le das porquería y trata de hacer lo que puede con lo que le estás dando, con tus chetos, lo que sea, pero genera energía. Entonces es una forma de adaptar con algo que no funciona. Entonces, sin duda, cuando alimentamos de una manera incorrecta, carnes muy llenas de hormonas, etcétera, empieza a haber esta desregulación hormonal en muchas personas, como cuestiones de tiroides o qué sé yo. Igual ver la vértebra. Ver la vértebra también, que se relaciona. Por ejemplo, vértebras de tiroides van muy asociadas al cuello, y hoy en día todo el tiempo estamos con el celular. Hay estudios que dicen que una pérdida de la curva con todo el tiempo reduce hasta 40% la capacidad respiratoria. O sea, respiras 40% menos, te oxigenas menos, y eso pues se genera pues de todo, ¿no? Ansiedad, depresión, cansancio crónico, no te concentras. Entonces puedes decir que es cualquier otra cosa, pero si te vas a la causa, corrige tu cuello y el cuerpo recupera otra vez. Yo estoy segura que podemos encontrar el recuperar lo que hemos perdido con tiroides. Sí. O cualquier órgano. Sí, ¿no? O sea, lo podemos recuperar, pero bueno, evidentemente tiene que cambiar el enfoque aquí, ¿no? Exacto. Y también una de las partes es que pues nos nutrimos de alimento, nos nutrimos, hablábamos en otros episodios de los hábitos que tenemos, pero uno también son las emociones. Emociones causan subluxaciones. Sí,
Sin duda, de hecho es uno de los principales traumatismos de subluxación, ¿Cómo? la emoción. A ver, cuéntame. Bueno, dentro de la quiropráctica englobamos 4 tipos de traumas que generan subluxación. A veces los pacientes nos preguntan, ¿cómo es que yo estoy en esta condición? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se movió la ¿Por qué vértebra? se mueven mis vértebras? Y hay 4 tipos de traumas. Uno es el trauma físico, que es normalmente lo que pensamos, ¿no? Me caí, me pegué, tiene mucho sentido, pero el trauma físico principal es malas posturas. O sea, ¿cómo no te vas a desajustar si todo el día cruzas la pierna o si todo el día estás frente a la computadora? Entonces el trauma químico, que va muy relacionado a la alimentación, y el otro el trauma emocional. Toda esta parte emocional genera un montón de complicaciones porque algo que deberíamos de entender es que el cerebro no identifica si es real o no. Más bien el cerebro lo hace real. Ejemplo, estamos aquí, te peleas con tu esposa, tu esposo y te hace enojar mucho, ¿no? Ese es un momento natural porque liberas sustancias que te hacen enojar, etcétera, y ya, pero te vas, llegas a tu trabajo o en la noche y lo recuerdas otra vez. Para el organismo libera las mismas sustancias como si te estuvieras peleando en ese momento, o sea, lo estás viviendo otra vez y entonces el cuerpo entra en un proceso de defensa porque es como si lo estuviera viviendo cada vez, aunque ya no está pasando, tú lo sigues recordando, lo sigues viviendo, se activa todo el sistema hormonal, todo el sistema de adrenalina, etcétera, y te estás enfermando. Y eso sin duda genera subluxación. Hablábamos al principio del programa de estrés, ¿no? Estrés, correcto. Y estrés emocional, que yo entendería como el estrés emocional que genera tensión muscular, que genera movimiento de la vértebra, lo cual genera que el cable de luz esté pisado en alguno de los órganos. Ya sabemos que las emociones las somatizamos y nos enferman. Sí. Pero estábamos hablando al principio de estrés. Estrés, sí. Bueno, lo que hablamos al principio, 2 tipos de estrés. El estrés que la mayoría relacionamos. Cuando oímos la palabra estrés, pensamos en eso. Me estreso en el trabajo, me pongo tenso, mis músculos se tensan y mueve la vértebra, que digamos sería el concepto como más básico de estrés. Pero hay un estrés que tiene que ver con que nuestro organismo no se pueda adaptar, que es lo que llamaríamos estrés celular. Por ejemplo, no sé si alguna vez se han peleado y no sé si han notado que, por ejemplo, el aliento les cambia. Después de una discusión fuerte, sabe mal tu aliento, o sea, cambia, es porque el pH de tu cuerpo está cambiando. Entonces, ahí generas estrés sobre las células y las células empiezan a funcionar mal. Y al final se ha descubierto que toda enfermedad tiene que ver con estrés. No con el estrés de que me estresó tal persona, que también tiene que ver, sino con el estrés de que la célula no está en sus condiciones ideales y entonces empieza a funcionar mal. Y al final eso se traduce en enfermedad de todo tipo, tanto enfermedades internas en el organismo como la falta de capacidad de tu cuerpo a defenderte de enfermedades o de agentes externos como bacterias o virus, etc. ¿Qué es lo que decimos, no? Baja el sistema inmune. Baja el sistema inmune, exacto, que de manera muy sencilla te estresas y baja el sistema inmune. Un minuto de estrés, 1 o 2 minutos de enojo, te generan 4 horas de vulnerabilidad inmunológica. No. O sea, dos minutos de que te enojaste, 4 horas tu sistema inmune se cayó hasta el suelo. Así de graves, exacto. Por eso después de un proceso de estrés, normalmente terminamos agripados, porque nuestro sistema inmune se bajó. Un par de minutos, 4 horas de vulnerabilidad inmunológica. No, chicos, aquí esto está grave, estos datos que nos está dando el doctor Guillén, porque nos encanta vivir estresados. Sí. Nos encanta vivir enojados, con carga, peleados con el mundo, en queja. ¿No? Cuando la verdad es que la verdadera salud está en el contrario, ¿no? En el ser agradecidos, perdonar, ser felices, tener buenos hábitos. Sí. Y nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí. Yo, ahorita ya como director médico veo un poquito menos pacientes, pero hacía yo mucho como estadística porque me gustaba cuando veía gente mayor de 80, 90 años que llegaban bien, siempre preguntaba, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? Y justamente es eso, disfrutar. El secreto, y no con esto quiero decir que no comamos bien, que no hagamos ejercicio, sin duda, pero no se trata solamente de no voy a comer ni una gota de azúcar. La mayoría de gente mayor que yo veía era gente feliz, gente que era capaz de disfrutar algo. Muchos pacientes o pacientes de la tercera edad me decían, pues mi secreto es un caballito de tequila al día, cosas así, pero se veía ese disfrute por la vida, el perdonar, el estar tranquilos y simplemente disfrutar una buena comida. No se trataba tanto de, no, voy a contar los
carbohidratos, voy a contar las calorías. Claro, Que repito, no es un consejo de que no las cuides, porque sin duda está mal si todo el día te estás comiendo una hamburguesa, cada día. Pero disfrutar, aprender a liberar y perdonar, creo que es la clave para que la longevidad al final. Este programa está un poco más profundo, ¿no? Sí. Porque nos estamos metiendo también en cuestiones más profundas del ser humano, porque también uno cree que, pues sí, ya, hago ejercicio, como bien, ya estoy bien, ¿no? Y no, ¿cuántas veces les han dado procesos de cáncer a atletas que nunca toman refresco, nunca toman esto? O sea, la salud, hay una parte física, pero sin duda hay una parte emocional y espiritual, a mi parecer. O sea, tiene que ser la combinación de todo. Pues, ¿ves que pienso que eso es ineludiblemente, o sea, no lo podemos evitar porque somos alma, cuerpo y espíritu? Uh-huh. Entonces el alma se alimenta de emociones, el cuerpo se alimenta de comida, ¿no? Sí. Y la parte espiritual que es la que sostiene o da soporte a las dos anteriores, y muchas veces pensamos que somos solo materia, y no, somos mucho más allá de solamente un cuerpo, somos en extremo vulnerables. A veces me da ternura el ser humano porque sí, nos sentimos así, ya llegó por quien lloraban, y en realidad pues tenemos un llanto adentro que no hemos solucionado, y entonces eso también nos lleva a enfermedades que tenemos que buscar la forma de sanar desde adentro. Claro. Y tener buenos hábitos. Y esto que nos hemos enfermado, ¿sabes qué se me hace un salto cuántico? Uh-huh. Y que creo que está aquí, uh-huh. Que es, no me cayó la enfermedad, sino decidí enfermarme. Sí. Me enfermé. Sí. Pero no, igual y no estoy muy consciente de qué fue lo que me provoqué. Claro. Porque siempre lo ponemos lo que la responsabilidad es afuera, sí. Cuando es dentro. Claro, y esto cada vez se hace un tema más común. Anteriormente, unos 15 años atrás, que tú le dijeras eso a un doctor, te mandaba por un tubo. Oye, tengo cáncer, fue porque yo lo decidí, porque mis emociones te hubieran dicho, estás loco. Sí, pero claro. Hoy en día ya hay un montón de doctores que ya asocian procesos de cáncer con procesos emocionales mal manejados. Hoy sabemos que muchos de los pacientes que tienen cáncer son por procesos emocionales que tenían que ver con ese estrés. Entonces, aunque haya ese contraste entre quiropráctica y medicina, ya muchos lo están aceptando. Y es verdad, no es como decir, me decidí enfermar, pero de alguna manera sí. De alguna manera tu cuerpo no pudo tener esa capacidad por algo físico o emocional o espiritual, y al final, pum, rompes el equilibrio y ahí entra la enfermedad. Claro, porque estamos rodeados de bichos, bacterias, hongos, parásitos que están en todos lados, y en realidad son oportunistas, sí. Y están esperando a que tú bajes la guardia. ¿Y sí. ¿Qué es lo que yo haría que bajara la guardia para enfermarme? Pues el estrés, como recibir los golpes, ¿no? Y no estar en me gustó adaptabilidad, uh-huh. Porque en la adaptación es, bueno, entiendo lo que está sucediendo, pero esto yo lo voy a, ¿no? Y no voy a dejar que me carcoma. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdísimo. Sí. ¿No? O sea, pero es que la parte que se me hace muy, así como algo muy rescatable de este episodio, de este programa, es tomar la responsabilidad. Sí, exactamente, exacto. Esto es un proceso tanto en salud como también en tus proyectos, etcétera. Cuando todo el tiempo culpamos a alguien más, yo no tengo la culpa, pero entonces tampoco tienes el control. Pero cuando decides culparte tú, aunque suene feo, a ver, lo que me está pasando es por mi culpa, suena feo, pero al final eso te da el control. Ok, si es por mi culpa, es entonces ¿cómo lo puedo solucionar? 100%. Y ahí tomas el control para solucionar lo que sea. Claro. Exacto. O sea, es empoderador. Exacto. Que siempre se ha visto de diferente manera, que de hecho por eso ha habido un abuso, ¿no? O sea, es como, estoy enfermo, no sé, hagan algo conmigo, yo no tengo el poder de nada. Claro. Y entonces, bueno, cualquier aproximación a ese tipo de paciente le puede o no funcionar. En realidad es, si yo tomo la responsabilidad, si yo permití que pasara esto, entonces ¿yo qué voy a hacer para revertirlo? Exacto, revertirlo. Es la palabra, sí, wow, ¿no? Totalmente. Porque el cuerpo tiene la capacidad de revertirlo. Yo estoy convencida, ¿eh? En esto de la tiroides, yo estoy convencida que cuando le demos ahí al blanco, claro que la tiroides, ¿por qué la tiroides no tendría la capacidad de revertir, regenerar, resetearse, reempezar? Sí. O sea, ya.
tienes hipotiroidismo, tu tiroides está muerta, listo, medicamento, se acabó. Sí, totalmente de acuerdo. Que es lo que decimos, a no ser que te hayan dado una bala ahí, que la tiroides esté mal, tu cuerpo es interferencia de materia, a no ser que haya habido un daño como tal, pero si no, ¿por qué no tiene la capacidad de revertirse? Claro. Y el cuerpo realmente tiene una capacidad que a veces ni siquiera nos imaginamos. O sea, no concebimos el poder que tenemos en el organismo. A veces, no sé, por ejemplo, podemos pensar tú o yo, ¿cuánto puedes levantar de peso? Puedes pensar, no sé, 30, 40, 50 kilos. Por ejemplo, en momentos de estrés ha habido mujeres que para tratar de rescatar a sus hijos de abajo de un camión, levantan el camión con una mano. O sea, el cuerpo tiene capacidades que no concebimos y están ahí. Y si las dejamos expresarse y no interferimos tanto, siempre el cuerpo termina sanando. Hay una frase que aprendí de un doctor en quiropráctica que decía, no existen enfermedades incurables. Lo único que existen son pacientes incurables. Y me costó un poquito de trabajo entender esto, pero es verdad, la enfermedad como tal, puede haber dos personas con el mismo tipo de cáncer, una fallece y la otra vive. ¿Por qué? Porque no era que la enfermedad fuera incurable, sino que el paciente fue incurable. Por un montón de cosas. O sea, ¿por qué uno muere y por qué otro sana? No sé, porque uno pensaba diferente, porque comía diferente, porque su actitud fue diferente, etc. Entonces, su adaptabilidad fue diferente. Entonces, algo que me gustaría dejar al público es eso, no se etiqueten. Repito, no se trata de una ilusión de salud falsa, pero el cuerpo tiene mucho más de lo que creemos. No existen enfermedades incurables. Lo que llega a existir son pacientes incurables. Yo conocí a una mujer que tenía metástasis, le daban un porcentaje de más del 90% de metástasis, ya una probabilidad de vida del 3 al 5%. Y ahorita se dedica a capacitar gente, a ir por el mundo dando pláticas a personas que tienen cáncer. Y ella, recuerdo que explicaba mucho, de hecho muy la trajo hace algunos años, y ella decía, cuando me dictaminaron eso y me dijeron ya no hay forma, yo simplemente decidí olvidarme de los doctores. Dice, me contacté con la naturaleza, empecé a comer bien, lo vi de manera diferente y mi cuerpo empezó a sanar. Y ahorita se dedica a dar conferencias. Entonces, de su testimonio de vida. Alguien también muy famoso es el doctor Rob Sinot, que también es quiropráctico. Yo les digo que es como el Doctor Strange de la vida real. Él tuvo un accidente, 3 o 4 vértebras impactadas, cuadraplégico, de tener que tomar con un popote, y todos los doctores, los mejores cirujanos del mundo le decían, no hay forma, te vas a quedar paralítico, cuadraplégico, no hay forma, y él decide creer que eso no es verdad, y bajo todo un proceso que él realizó, ahorita es uno de los principales capacitadores. El doctor Rob Sinot tiene varios libros, y es quiropráctico, por cierto. Entonces, una buena recomendación de lectura sería que lo buscaran a él. Es que una muy buena apuesta en todos estos temas de salud es creer que se puede. Que se puede. Saber que el cuerpo tiene esa capacidad y buscar la forma en la que, porque además como que la aproximación a estos temas de salud es como integral, ¿no? Salud tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Cuerpo, alma, espíritu, de lo que llenamos el cuerpo, y podemos, ¿no? Quitando la interferencia, cambiando nuestros hábitos, sanando nuestras emociones, entonces el cuerpo está como de recién nacido, ¿no? Sí. Y hace lo que debe de hacer y se adapta hasta el momento que se tenga que adaptar. Tanto así que se alarga la vida. Lo hemos dicho muchas veces, una columna sana te alarga la vida hasta 10 años. O sea, puedes incluso alargar tu vida con un organismo sano. Si tú estás destinado a vivir 80 años, vas a vivir 90 con una columna sana. Y lo que decías al principio se me hizo súper fuerte. O sea, la muerte llega cuando ya la capacidad de adaptabilidad se acaba. Correcto. Cuando la célula ya no es capaz de reproducirse otra vez, el cuerpo corta y terminas falleciendo. Es un proceso que ahí está, pero lo podemos incluso alargar. Wow. Sí. Y vivir bien, que yo siempre les digo, ¿de qué nos sirve vivir mucho si no vamos a vivir bien? La idea es vivir mucho y vivir bien. Si no, ¿para qué? Fíjate que yo cuento con la bendición que mi mamá va a cumplir, primeramente Dios, en abril cumple 84 años.
y está más sana que todos. Sí. Y una de las cosas que hace, Uh-huh. cuida mucho lo que come y camina y sale ahí a un bosque a caminar, o sea, sí cumple con varios parámetros analizando, pero uno de ellos es uno del que tú mencionabas, ¿no? Como que hace todo por estar feliz, agradecida, feliz. Y es una señora como las que mencionas. Claro. Mi abuelo falleció hace un año, a los 94 años. Wow. Yo lo recuerdo todavía que, no sé, por ahí tal vez de los 70 años se ponía a hacer barras. Me acuerdo que se subía y hacía barras a esa edad. Wow. Y como tú dices, no es solo cuidar, siempre se cuidaba y todo, pero mucho es un objetivo. Él siempre tenía, a pesar de su edad, era como muy protector de su familia, tenía objetivos, tú haces esto, yo proveo esto, o sea, siempre es eso, ser feliz, disfrutar, agradecer. Creo que una de las características de las personas longevas es el agradecimiento, siempre están agradecidas. La queja yo creo que es la puerta que abres para la enfermedad, porque todo el tiempo no estás de acuerdo, pero si estás agradecido, creo que es un gran cambio. Puerta, la otra puerta de la salud. Exacto. Wow, qué interesante episodio. Y bueno, pues como podemos ver, la quiropráctica va un poco más allá de lo que es un ajuste de un hueso, sino que va a esto, a quitar la interferencia, a generar una mayor adaptabilidad del cuerpo. ¿Qué consejo le darías a las personas que nos ven? Que no se etiqueten, que dejemos esa ideología de salud falsa que se nos vendió y que crean, exactamente, que crean. Repito, no se trata de una venta de salud falsa, no, pero que crean. De verdad, cuando crees, el cuerpo hace maravillas. Y hagas lo que tengas que hacer, o sea, no solo creas ciegamente, sino haz tu trabajo. Y tu trabajo es... la mayoría ya sabe qué significa estar sano. Y también les dejaría un consejo, que no es que suene amenaza, pero es un consejo. Todo lo que hagas en tu vida va a traer una consecuencia buena o mala. Si decides, por ejemplo, tomarte esa coquita, ese refresco de cola, esa bebida energetizante, o decides tomar agua, o decides desvelarte, o sea, cada decisión te está llevando a algo. Y al final, pues, vamos a agradecer las buenas decisiones. Claro, somos el resultado de la decisión de cada minuto. Sí, y mucho de la salud es decisivo, es por tu propia decisión. 100%. Sí. Wow. Este capítulo, sin duda, me ha encantado. Qué bueno que estás hoy aquí con nosotros. Agradecemos mucho la presencia del doctor Arturo Guillén, director médico de Dolor Fin. Este ha sido un capítulo más de Alineando Vidas, Ciencia, Salud y más. Y bueno, pues nos vemos muy pronto en el próximo capítulo. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por estar Muchas aquí. Gracias a todos. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima.